Pues bueno, buenas tardes a todos, a las personas presenciales y a los que nos están viendo y escuchando por online. Quiero daros la bienvenida a este curso de medición de resultados de valor para los y las pacientes que organiza el Foro Español de Pacientes. Es el tercer curso de 8 cursos que tenemos en el programa de formación de este año 2024 para los miembros de Junta Directiva y equipo técnico de las organizaciones de pacientes de toda España. Recordaros que el primer curso que ofrecimos fue el de Derechos y Deberes de los Pacientes y el segundo fue de la introducción de la evaluación de las tecnologías sanitarias, ambos con una gran repercusión, hay que decirlo, con más de 1000 visualizaciones cada uno de ellos, y que tenéis que saber que están disponibles en vídeo en nuestro canal de YouTube y en podcast, también en nuestro canal de Spotify. Se trata de una formación única por lo específica que es y el valor que tiene en su contenido, y este curso también, por supuesto, se grabará y se publicará en las redes sociales. Os animamos a formaros en estos dos temas tan importantes para las organizaciones de pacientes. Hoy el curso es el titular del curso es medición de resultados de valor para los y las pacientes. Es de máximo interés para las organizaciones de pacientes, sobre todo para sus acciones de defensa de los intereses de los afectados por su enfermedad, pacientes o familiares. La medición de resultados en salud es un enfoque que, si bien nace en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, no ha cobrado relevancia hasta comienzos del siglo XXI, especialmente a raíz de la digitalización de los procesos, la irrupción de las nuevas tecnologías que simplifican la gestión masiva de datos, como es en el caso del Big Data. Hoy contamos con dos ponentes de primer nivel que nos explicarán con más detalle la importancia de la medición de resultados y el papel clave de los pacientes y las organizaciones de pacientes, precisamente en la definición de los sistemas de medición de resultados en salud. Jennifer Crewson es socia y directora de la consultora Boston Consulting Group y coordinadora internacional del programa de atención sanitaria basada en el valor. Es coautora del libro de Patient Priority, que aborda las crecientes crisis a las que se enfrenta el sector sanitario mundial y porque debemos poner en primer plano al paciente y los resultados, la importancia que tienen en los pacientes. Trabajó en el Boston Consulting Group en Nueva York desde 1999 y desde el 2002 trabaja en el Boston Consulting Group en Madrid. Anteriormente trabajó en el JP Morgan en Nueva York, Londres y Singapur. Jennifer se licenció en Estados Unidos en estudios de Asia Oriental por Harvard College y tiene un MBA por la Universidad de Columbia. Por otro lado está Paula Blancarte, que va a estar con nosotros de formato online. Es responsable de proyectos ACOCH, lo he dicho bien, del Consorcio Internacional para la Medición de Resultados Sanitarios. Paula es doctora en Medicina por la Universidad La Salle, en México. Tiene experiencia de trabajo para la medición de los resultados sanitarios. Paula también es doctora en Medicina esto ya lo he dicho, perdón. A lo largo de su carrera académica y profesional, Paula ha colaborado con ONGs dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria, la promoción de la salud y la difusión de conocimientos médicos. Tiene un gran interés en los determinantes sociales de la salud, en las desigualdades en salud y la salud sexual y reproductiva, habiéndose graduado recientemente por la University College de Londres con un máster de salud global y desarrollo. Se incorporó a ICHON en 2021 como investigadora asociada para la atención sanitaria. Y por último quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Juan Carlos por su colaboración, a Jennifer, a Paula por su valiosa participación en este curso, a GSK, Johnson & Johnson, Otsuka, Lambert, por la generosidad de patrocinar este curso, porque sin su colaboración no podríamos haber ofrecido este curso de forma gratuita para todas las organizaciones de pacientes de España. Y sin más, pues ya te doy la palabra. Muy bien. Gracias.
Pues muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por la oportunidad. Y me alegro mucho saludaros que estáis aquí en persona. Gracias por venir. Y los que no estén, que no los veo, gracias por participar y los en el vídeo después también. Antes de empezar, solo quería dar un poco de contexto. Claro, he trabajado durante los últimos 20 y tantos años en el sector de salud, en muchas organizaciones tamaño más bien grande, públicos y privados en todo el mundo. Y aunque he vivido aquí en España casi 20 años ya, o más, un poco más de 20 años, no he trabajado mucho en España. Y por eso lo siento, pero tenéis que aguantar mi acento tan fuerte americano, porque no podía hablar ni una palabra antes de llegar. Pero con todo esto, mi objetivo hoy es hablar un poco de las experiencias que he visto, las cosas que sí funcionan en otras partes del mundo. Y a lo largo de la presentación hoy, mi idea es pensar juntos en lo que podemos traer y o refortalecer aquí en España, de lo que sí funciona muy bien en otras partes. Mi enfoque personal en el ámbito de pacientes se profundizó hace más de una década cuando ayudé a crear una organización ICHAM, que Paula representa hoy en día, que hemos creado hace más de 10 años ya, y con esta experiencia quiero compartir un poco más lo que estamos haciendo. Muy bien, empezamos. Gracias. Muy bien, pues hemos dividido el cursillo en algunos bloques, como se ve aquí. ¿Por qué y cómo medir los resultados de pacientes? El básico, para empezar y poner un poco de contexto. Segundo, cómo incluir el reto de la medición de los resultados. Vamos a hablar más allá de ejemplos internacionales, y ahí es donde va a entrar Paula para hablar mucho de ICHAM y otros ejemplos también. Y después terminamos con ideas para considerar aquí en España y preguntas y discusión. Con cada bloque hemos definido un poco de preguntas claves para empezar y poner contexto, y cerramos cada bloque con un poco de las ideas clave que ojalá se quita de la sesión y de esta parte. Empezamos con por qué y cómo medir los resultados. Salud basado en valor, como ha dicho al principio, es un acrónimo VBHC en inglés, que tiene su historia. Vamos a hablar un poco más de su historia más adelante. Mi idea ahora es contar un poco de por qué lo necesitamos, por qué es importante, qué es exactamente, qué son estas siglas y qué significa, y de dónde vienen estas ideas y por qué estamos hablando de ellos. Una vez que tenemos esto en la mente de qué es VBHC y por qué es tan importante hoy en día, vamos un poco más allá y vamos a enfocarnos en los resultados más importantes para los pacientes. ¿Qué significa? ¿Qué son los resultados más importantes para pacientes? ¿Por qué necesitamos medir los resultados? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a empezar. Como he dicho en la introducción, en nuestro libro recién, The Patient Priority, hemos hablado de las 3 crisis que están en todo el mundo. España no es distinto a Portugal, ni es distinto a países en África, ni a Estados Unidos, ni mucho más. Estamos igual de las 3 crisis, de diferentes niveles, por supuesto, pero las crisis están afectando a todos nosotros. Voy a hablar un poco de las 3 crisis y poniéndolo aquí en contexto de España, lo que está pasando. En primer lugar, es la crisis de valor. ¿Qué significa eso? Por nosotros, esto es que los costes de salud hoy en día, como sabemos, siguen creciendo, más allá del PIB, más allá de muchos medidas financieros. A la vez, no están mejorando los resultados que son más importantes para los pacientes. Aquí viene crisis de valor, que estamos pagando más, recibiendo o igual o menos en términos de resultados. Segundo crisis es crisis de evidencias. Hay
un nivel de innovación fantástica. Cada día hay más innovación, más descubrimientos, avances médicos, genial. Pero lo que pasa es que no podemos pagar el coste de todas esas innovaciones y no están llegando a los pacientes que más necesitan. ¿Por qué? Porque tenemos la crisis de valor. Y, por tercer lugar, la crisis de propósito. Esto viene un poco de a lo mejor una mala traducción, pero lo que significa es la parte de la gente sanitaria, antes de COVID incluso, ha tenido un cargo de trabajo bastante alto y no era bastante sostenible. Entonces, con COVID solo hemos empeorado en esa dimensión y estamos ya con las repercusiones. Dicho esto, ya voy a poner un poco de datos para cada una de estas crisis, para ver dónde estamos aquí en España. Y a veces cuando la gente ve este tipo de datos para su país o para su región, es sorprendente. Vamos a ver el resultado para ustedes. Como he dicho, el reto cuando viene a crisis de valor es poder pagar la innovación que es tan necesaria y es tan urgente para los pacientes. Vemos que los gastos están subiendo. Eso es igual en todos los países, a veces más, a veces un poco menos, pero están subiendo. Más allá que el PIB, más allá que otros medicamentos también. Mientras, si vamos a ver a los resultados, en este caso es un poco genérico, los años de vida saludable no están aumentando a nivel de gasto. Es decir, que estamos pagando más, pero no recibiendo un aumento paralelo en la calidad de vida que estamos pagando. Y, por supuesto, esto no incluye todas las innovaciones que queremos poner en marcha y que queremos dar a todos los pacientes. Entonces, difícil de pagar para la innovación relevante. Por otro lado, vemos que hay una amplia variación, una variabilidad enorme entre los países. Una enfermedad es igual en todo el mundo. Una enfermedad, o sea, de diabetes, de algo cardiólogo, son iguales si vives en Taipei o Nueva York o Madrid. Pero los resultados son muy distintos. Aquí se ve el nivel de dispersión en algunos medicadores y estos datos vienen del OECD. El más grave es lo que está abajo de todo, la diferencia en mortalidad materna, donde se ve una diferencia 10 veces entre el peor país y mejor país. Esto hoy en día sabemos lo que es dar la luz, pero la diferencia es impresionante. Pero no solo entre países. Si miramos dentro de España, también vemos igual una dispersión entre, eso es a nivel de comunidad autónoma. Vemos que la diferencia también es grande. Y aquí vemos algunas tasas y algunas cifras. Hay más, pero la parte con esto, para mí, es un poco invisible. La gente no sabe esos datos. No están publicados, no están transparentes, no llega a los pacientes para ayudarles a tomar decisiones. Y eso es a nivel de comunidad autónoma, no es a nivel de hospital, no es a nivel de médico, ni mucho menos. Entonces, estamos hablando de ya una dispersión entre las comunidades autónomas. Se puede imaginar la diferencia cuando hablamos de hospitales o incluso de médicos, etc. Entonces, ya hemos hablado de la crisis de valor, de dónde viene, y la variabilidad enorme, no solo entre países, pero también dentro de España. Y España no es ni peor ni mejor de otros países. Cuando vemos este tipo de resultado por otro país, es igual. Es sorprendente la diferencia dentro del país, siendo el mismo sistema de educación para los médicos, siendo el mismo sistema para licenciarse en medicina, etcétera, etcétera. Si cambiamos a la segunda crisis de evidencias, un fenómeno que se llama waste, lo que se gasta sin uso, es decir, tirar el dinero por la basura.
Y hay muchas cosas que son tradiciones quirúrgicas o tradiciones de medicina que la gente sigue haciendo un poco por momentum, que cree que tiene una relevancia y una importancia para los pacientes alta. Pero de hecho no tenemos las evidencias en muchos casos. Aquí hay algunos ejemplos donde se ve que el gasto relativo a cada una de estas tradiciones es o medio o incluso alto, pero cada uno de estos falta una prueba, un nivel de evidencias fuerte para decir que sí, es mejor para el paciente, es mejor porque baja el nivel de infección o el riesgo a estar en el hospital más días que hace falta, etc. Entonces, esto es lo que significa crisis de evidencias, que hoy en día están muchas innovaciones, pero muchas tradiciones que tenemos no tienen la base de evidencia suficiente para decir que sí. Mientras estos siguen con un coste elevado, que ayuda al crecimiento de los gastos, que no es tan útil. Y hablando de tercera crisis de propósito, esto sabéis muy bien, yo no voy a decir nada más que ustedes no saben todavía, pero incluso antes de COVID, durante COVID y por supuesto después de COVID también, el cargo de trabajo y el nivel de estrés de los profesionales médicos es enorme. Encima tenemos pues una población de médicos que están ya cada día un poco más mayor y no tenemos el influye para reemplazar los que están a punto de jubilación. Entonces tenemos una falta a largo plazo también previsto de médicos y gente sanitaria. Pues esto al final es la tercera crisis de propósito. Ok, dicho esto, hemos empezado muy bien, ¿no? con un ánimo y para seguir. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿De dónde vienen las mejores prácticas en otra parte del mundo? ¿Qué podemos hacer? En nuestros estudios y nuestro trabajo durante esos años, hemos llegado a una definición de valor que es por valor en la atención de la salud. Nos referimos simultáneamente al valor entregado al paciente directo en forma de mejores resultados de salud, por supuesto, y también el valor entregado por el sistema de salud en términos del uso más eficiente de los limitados recursos financieros y de otro tipo también, digamos, los recursos humanos, los médicos y el equipo sanitario. Entonces, eso es nuestra definición de valor. ¿Cómo podemos mejorarlo? Basándonos en medir los resultados más importantes para los pacientes como un punto clave y a raíz de eso ya podemos ver qué tipo de tratamiento, en qué momento, para qué tipo de paciente sería más relevante, más útil con los recursos que tenemos. La idea, como ha dicho en la introducción, sí viene originalmente de antes y si vamos más allá, incluso se puede decir que Florence Nightingale, la enfermera famosa inglesa, decía que hay 3 dimensiones de resultados: aliviados, no aliviados y muertos. Entonces ella en ese momento tenía su idea. Lo que pasa es que desafortunadamente hemos perdido un poco sus ideas durante estos años. Pero había otros también durante los años. Había uno que decía Ernst Kodman en 1930 y algo, que también es importante que cada tratamiento, cada paciente es único, tenemos que mirar los resultados en cada uno y evitar que haya una gran diferencia. Y también otro que decía que los resultados en general dependen mucho de la eficacia y también de la atención médica. Todo esto vino a un libro más que nada en 2006 que publicó por primera vez el término Value-Based Healthcare o VBHC en los siglos ingleses, el salud basado en valor. Y después eso es donde viene el concepto originalmente.
con mucho estudio detrás. Estos son dos de Harvard que han estudiado durante unas décadas el tema de salud basado en valor. Pero a su fondo viene con pacientes. Hay que ver por qué estamos haciendo todo eso. Y es por los pacientes, sobre todo, y hay que poner a los pacientes en el centro de todo lo que estamos haciendo. Parece un poco matemático aquí como una fórmula, ¿no? Que es una cosa dividido por otra cosa, los resultados divididos por costes. No es una fórmula matemática, por supuesto, ni mucho menos, pero el concepto aquí es que tenemos que enfocarnos mucho más en resultados que hoy en día lo hacemos. Y voy a hablar un poco más de esto adelante. Pero cada resultado viene a un coste, por supuesto. Tenemos que ver el nivel de recursos que tenemos y poner los recursos adecuados en cada momento. Fácil de decir, difícil de hacer. Una cosa también que es muy importante es que miramos a segmentos de población. Es decir, que un resultado no es igual para un paciente que tiene diabetes que un resultado para un paciente que tiene cataratas, por ejemplo. Cada segmento de población, o si tiene el mismo tipo de riesgo, requiere un grupo de resultados definidos por ellos, definidos para ellos y por ellos, que son las cosas importantes para este grupo. Y llamamos aquí población y no pacientes, porque también es importante medir resultados para gente en cada momento de su vida. Es decir, que hay un grupo de resultados y medicadores que son importantes para los jóvenes, para los adultos, para la gente en cada etapa de su vida. Y por eso usamos la palabra población en vez de pacientes. A la vez también es importante verlo a nivel de los tratamientos posibles para este grupo de pacientes o este grupo de población. Y eso es el núcleo de lo que tenemos que medir cuando hablamos de salud basada en valor. Un grupo de pacientes, sus posibles tratamientos, los posibles resultados y los costes, en términos de coste financiero y coste humano, coste del equipo. Eso es a raíz, eso es el fondo, el núcleo de todo este sistema. Y eso hemos visto en muchas otras partes del mundo funciona bien. Y voy a hablar un poco más de los ejemplos más adelante. Pero claramente esto tiene que estar dentro de un sistema de salud. Esto no está en una nube, sino está en una complejidad de hospitales, de médicos, de asistentes, de pagadores, de aseguradoras, etc. Entonces vamos a poner un poco de contexto de dónde este como núcleo encaja en el sistema en total. Sobre todo, el salud basado en valor necesita datos. Necesita datos de pacientes, necesita los resultados, tanto clínicos, que vienen de los laboratorios, de los tests, etcétera, etcétera. También los que dicen los propios pacientes sobre su salud, sobre su calidad de vida, sobre sus posibilidades de hacer su vida diaria, etcétera. Todo esto necesita también una base informática, no solo los datos y los indicadores, pero también la base de compartir datos entre el hospital, médico de cabecera, que los datos pueden ir siguiendo el paciente a dónde va, a cada especialista, cada hospital, cada región, si está de vacaciones en un sitio u otro. Entonces, esto es la parte, digamos, informática y de datos que es clave para que funcione bien este sistema. Además, tiene la parte de organización del cuidado, es decir, aquí vienen los médicos, los hospitales, los clínicos, la parte pública y la parte privada. Todo esto, hoy en día estamos muy en silos, es decir, cada uno en su cosa y hay poca que se habla a través de ellos, ¿no? Entonces, la idea aquí es como
paciente en el centro, midiendo el mismo resultado, el mismo indicador, que es más importante para este paciente, se puede comunicarse más y más fácil entre los especialistas, y los médicos, las enfermeras, etc. Entonces, esto es, digamos, la base cuando hablamos de organización, teniendo en cuenta cómo usamos como base los resultados al principio. Claro, también tiene la parte de pagar. También tenemos que tener en cuenta a largo plazo cómo podemos mejorar nuestros sistemas de incentivos y de pagos basado en resultados y no en volumen o en actos. Que hoy en día tenemos mucho pago por actividad y poco pago por resultado o por valor. Entonces, poco a poco estamos viendo más ejemplos y resultados en este ámbito, pero falta mucho recorrido. Y por último, todo esto está dentro de un ámbito político, es decir, que a nivel regional, nacional, etcétera, hay las leyes, la legislación, regulación y todo eso, que a veces, o casi siempre, es un poco más lento el proceso de cambiar que queremos. Entonces, todo esto tiene que encajarse en un entorno con administración y con gobiernos, etcétera, que tenemos que modular y trabajar juntos para avanzar. Entonces, eso es mucho, pero lo que estoy intentando a poner es el concepto de salud basado en valor con el paciente en centro y cómo se encajan los otros elementos del sistema en total. Eso es lo que se dice en general que es el sistema. Originalmente se ve aquí que el World Economic Forum hemos trabajado con ellos para definir esto. Y este grupo que ha definido este método incluye todos los actores en el sector de salud, es decir, empezando con pacientes más clave, pero también incluyendo las empresas farmacéuticas, los hospitales, los médicos, especialistas, gobiernos, ministros de salud en otros países, etcétera, y la parte de asegurar y pagar todo eso. Entonces, esto está diseñado en una combinación de público, privado y todos los actores al final. Y están de acuerdo que esto es la manera de seguir avanzando y hacer nuestro sistema de salud más sostenible. Entonces, vuelvo al principio, al núcleo, los resultados. ¿Qué es un resultado que es más importante al paciente? Eso es una pregunta que recibe mucho, porque suena bien, pero ¿qué significa exactamente? Entonces voy a dar un ejemplo concreto, un poco bien familiar, simplemente para dar un ejemplo de muchos. Entonces aquí se ve una foto, es mi padre con dos de sus nietos. Mi padre acaba de cumplir 79 años la semana pasada y es fenomenal, está de muy buena salud, de ánimo, etc. Mi padre con un diagnóstico de cáncer de próstata, ¿cuáles son las cosas que son más importantes para él? Él es muy activo, siempre ha sido. Entonces, para él, al principio, pues se puede decir pues que años de supervivencia. Eso es una cosa que medimos mucho en oncología. Cuántos años hay con este tratamiento, cuántos años de esperanza de vida. Entonces, tenemos datos aquí de Alemania. Y se ve que entre un clinic que se llama Martini Clinic y el promedio de los hospitales en Alemania, la diferencia es mínimo, es decir, que es igual. Entonces, es cierto que hoy en día con los avances médicos, cáncer de próstata se dice es una enfermedad que mueres con él en vez de mueres de la enfermedad en sí, porque hay muchos avances. Entonces, esto no es una diferencia, esto sí es importante para él, pero no es su primer nivel de cosas para empezar a pensar. Pero en cambio, siendo muy activo, etcétera, hay dos medidas que sí son importantes para un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de próstata. Uno es disfunción eréctil severa y otro incontinencia. Y aquí se ve una diferencia enorme
en mi opinión, entre el Martini Clinic, que es visto como uno de los mejores clinics para este tipo de pacientes, versus el promedio de los hospitales en Alemania. Y cuando hablamos de promedio aquí, yo creo que está incluido más de 300 hospitales alemanes, es decir, que muchos. Y se ve que es 2 veces mejor el Martini Clinic en el primer indicador aquí y 6 veces mejor en el otro. Es decir, que ellos en el Martini Clinic han tenido años de medir los resultados importantes a los pacientes y con este dato se puede mejorar. Si mides una cosa, es más fácil mejorarlo con tiempo y con intención. Y eso es justo lo que han hecho. Entonces, eso a lo mejor ayuda un poco de pensar en cuáles son los resultados, en este caso, más importantes para un paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata. Desafortunadamente, como sabéis, quizá mejor que yo, no se miden muchos resultados en medicina. Se miden un montón de cosas. Está midiendo desde cuando entras en la puerta a ver al médico hasta que pasas a todos los pasos. Pero no se miden muchos resultados. Miden muchos procesos. Y aquí se ve que en un estudio publicado en un journal de medicina, que más o menos 10% de lo que se miden son resultados. La mayoría, como he dicho, son de proceso y con proceso sí se puede mejorar, pero nunca se sabe si estás dando mejor resultado para el paciente. Se puede mejorar la eficiencia un montón, pero el resultado para el paciente no sabemos si no medimos. Entonces, de eso viene la idea de enfocarnos más en cómo medir los resultados. Y para dar la opinión un poco en contexto, aquí vienen 2 médicos que hablan de su experiencia durante una década midiendo resultados para pacientes. Y se puede leer, no voy a leer los quotes aquí, pero la parte que más me impactó cuando hablé yo con ellas no es solo la parte de mejorar los resultados, pero ayuda muchísimo en tener otro tipo de conversación más profunda con el paciente. Si empiezas la conversación entre médico y paciente basado en los resultados que son importantes para ese paciente que está sentado enfrente de ti, es mucho más fácil tener otro tipo de conversación, ir mucho más allá en vez de hablar del proceso, el típico, etcétera, etcétera. Entonces, para ellas también ha sido impactante cambiar su visión de cómo actúa con los pacientes y su nivel de compromiso y nivel de relación con sus pacientes. Entonces, esto también es muy gratificante para los médicos, una vez que tienen los datos de resultados, operar en una nueva manera con sus pacientes. No hablo mucho de esto porque Paula viene más tarde para hablar de cómo hacen un grupo de resultados, cómo se definen en sí, que Aicham es líder en el mundo de este tema. Y Paula, siendo miembro del equipo ahí, va a dar más información. Pero solo para decir que esto no viene de un paciente allá o allá, es muy estudiado, es muy riguroso el proceso y Paula estaba incluido en muchos de esos procesos de definir y priorizar y venir a un set mínimo, un grupo mínimo de los resultados. Pero dejo ahí el tema para un momento y Paula habla un poco más allá. Entonces ya viene la cierre a este primer bloque y algunas ideas que ojalá se podemos sacar y guardar para más adelante. Primero, la atención de salud basada en valor consiste en obtener los mejores resultados que más importan a los pacientes con el uso más eficiente de los recursos, tanto financieros como humanos. El núcleo de todo eso es la medición de los resultados que más importan a los pacientes. Y tener los estándares consensuados es tan importante como una fuente de verdad y ayuda a impulsar la mejora tanto de resultados para pacientes, pero también al proceso de medicina para los pacientes que vendrán más tarde.
Entonces, ojalá que este quede un poco grabado, vamos un poco más allá. En este bloque queremos un poco hablar de cómo incluir el reto de la medición de los resultados. Entonces, dos preguntas claves. ¿Quiénes son las partes interesadas clave que utilizan las medidas de resultados y cómo las utilizan? Y voy a hablar también de un buen ejemplo de medición de resultados de otro país europeo. Esto no es decir que eso no está pasando en España, pero simplemente voy a dar otro ejemplo para un poco reflexionar de cómo podemos sacar conocimientos y aprendizajes de todo eso. Entonces, para ponerlo en contexto, hemos hablado del sistema y hay muchos actores en este sistema de salud, es complejo. Tenemos los médicos, los especialistas, tenemos los pagadores, los proveedores, las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Entonces, es un montón. Voy a hablar un poco de esos tres grupos y cómo ellos usan los resultados que más importan a los pacientes. Primero, ministros o gobiernos. Segundo, hospitales o médicos. Y por tercer lugar, farmacéuticas, medtech, todas las empresas que dan los tratamientos que son tan necesarios para los pacientes. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de un ejemplo que viene de otro país europeo del norte de Europa. Y voy a hablar, antes de explicar el ejemplo y este diapositivo, de un concepto de registro de salud. Estos registros existen también en España, pero no con tanta historia, no con tantos años de experiencia y no con el número de grupos de pacientes que cubren. Entonces, ¿qué es un registro de salud? Un registro de salud es, a nivel nacional, definir los medicadores o los indicadores que son más importantes para un grupo de pacientes, recopilando todos los datos de este grupo de pacientes, vamos a decir, en este caso, gente que ha tenido un infarto. ¿Cuáles son sus resultados a nivel de hospital y cómo se mejora con los años? Entonces aquí se ve que la línea más abajo es la media de todos los hospitales en este país, que son casi 70, sí. Y la línea verde que está encima son los mejores, es la mejor mitad, digamos. Entonces se ve que con el tiempo el gap está aumentando. Es decir, que los que van a los hospitales que no son en el top están recibiendo peor versus sus posibilidades en los mejores hospitales. Y eso no es sostenible para la población, para el país a largo plazo. Si este crece así, tenemos un problema de equidad enorme. Los registros tenían los datos, pero no estaban publicados, no estaban transparentes al público. Solo los médicos veían sus resultados en su hospital y se veía que, mira, yo soy número 10 en la lista, pero no sabía quién era el número 1 ni era el último. Entonces, a finales de 2006, en este caso, lo han hecho los datos públicos. Y con esto ha hecho una mejora impresionante. Se ve que de repente son los mismos datos, pero teniéndolos ya públicos, transparentes, para que la gente pueda usarlos y ver la diferencia y comparar un hospital versus otro hospital, un médico versus otro médico. Se ve que han mejorado todos y con un ritmo bastante más avanzado que antes. Entonces, esto es el concepto de registro, que es recopilar datos consensuados para un grupo de pacientes y dar transparencia a estos datos para que los médicos y los pacientes puedan usarlos para mejorar y para elegir. Es más, en este caso, esto es Suecia, que es un país donde tiene una historia larga de uso de registros y de datos para la salud. En un estudio publicado en el Lancet, que es una de las revistas de medicina más reconocida, se ve que
han comparado los datos para Suecia versus los de Inglaterra, en ese momento en concreto, y se ve que gracias a los datos y la transparencia de estos datos y dar los datos a los médicos que pueden usarlos para mejorar su práctica, que la diferencia es enorme entre la tasa de mortalidad. Mucho mejor resultado en Suecia, donde hay más transparencia, hay más uso de los resultados, más uso de los registros, que en este caso en Inglaterra. Eso ha sido hace un par de años, entonces ha mejorado Inglaterra a ver esos resultados también, pero en ese momento se veía que los resultados no eran transparentes, no eran útiles para los médicos, para que ellos puedan usarlos y mejorar su comportamiento y sus prácticas. Entonces, esto es un tema del uso por parte de gobiernos, de Ministerio de Salud, etcétera, y es tener la visión de consensuar un grupo de indicadores y hacerlos público para mejorar los resultados y para dar transparencia a los pacientes. Eso es un uso a nivel nacional o, digamos, regional. Si vamos un poco más bajando de nivel de escala, a nivel de hospital o grupos de hospitales, se ve que los hospitales se usan para mejorar sus prácticas. Eso es un ejemplo de cómo es un ciclo virtuoso de definir los indicadores más clave para un grupo de pacientes, trabajarlo en equipo, tener los resultados, mejorarlos, ver quién está haciendo en qué manera algo distinto para mejorar, cambiar todos y mejorarlo. Entonces, cada vez que tienes más datos, puedes incluir más y mejorar, y este va más rápido y mejorar en total. Entonces, este abajo, la intención no es verlo, simplemente para dar un poco de ejemplo, que estamos hablando aquí de 20 indicadores, no 100 ni miles de indicadores, pero en este caso es gente que tiene un diagnóstico de cáncer de mama. Estamos hablando de 20, más o menos, indicadores que son clave para este hospital. ¿Y cómo se usan estos indicadores? Pues, según este ciclo, que primero se define lo que es más importante para el paciente y los pacientes también están incluidos en definición clave. No son los médicos que dicen lo que es importante para el paciente. Pacientes también tienen que estar en ese grupo para definir juntos. Una vez definidos, ya medimos, mejoramos, etc. Entonces, aquí simplemente tenemos resultados de cómo han mejorado algunos hospitales versus promedio de otros hospitales en su país, según después de un año de medir esos resultados. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que el nivel de reoperación después de complicaciones, en general, han mejorado todos. Han bajado un 27% todos, pero un hospital que estaba muy por encima, que ha tenido resultados peores al principio, se ve que ellos han mejorado aún más, un montón. Entonces, es gracias a los datos, un grupo de un set de indicadores, una versión de la verdad, y comparándolo y teniendo transparencia, gracias a esto es lo que da resultado a estas mejoras. Enfocándonos en un ejemplo complejo de un país y cómo se hace desde el nivel de gobierno hasta abajo, hasta los clínicos y los pacientes. Holanda es un buen ejemplo en mi criterio. Hace un par de años han tenido la intuición de promoverlo desde el gobierno. Han hecho una carta, una legislación diciendo que vamos a empezar ya, no tiene que ser 100% correcto, pero vamos a empezar a medir el mismo grupo de indicadores para este grupo de pacientes, y han hecho toda su estrategia, su legislación y su estrategia de registros, y han lanzado más registros en combinación con esta estrategia.
Entonces, esto es un poco su historia. Claramente, COVID ha interrumpido su progreso, pero aún así ellos siguen y es, en mi criterio, un país que tiene mucho mérito y mucho avance en términos de desde arriba a abajo y también de muchos hospitales individuales que están montando su propio método de medir los resultados. Una cosa fundamental en este camino para Holanda también, y es importante para cada hospital o cada país que está en este reto, no es simplemente cuestión de poner más encima de lo que hay en día de métricos, de indicadores. Sabemos desde el principio, crisis de propósito, que los médicos, las enfermeras tienen un cargo de trabajo ya bastante alto desde hace años. No podemos simplemente poner eso encima. Es cuestión de ver qué estamos haciendo o midiendo hoy en día que no usamos para medir, para mejorar resultados para pacientes, para mejorar resultados o eficiencia del sistema. Quitar lo que no funciona o lo que no usamos y reemplazarlo con resultados que sí tienen un impacto más bien a corto plazo. Hemos visto que en estos hospitales antes ha sido un año de mejora muy buena. Entonces, es no poner encima, simplemente pensar bien lo que podemos quitar y añadir. Y yo creo que también Holanda, aquí en este caso, está haciéndolo muy bien. Está poniendo algunos resultados como indicadores, pero quitando cosas que se miden, pero no se usan. Y último punto en este bloque que quiero reforzar un poco es que como los hospitales y los médicos funcionan en silos, más grande a escala de sistema de salud, también funcionamos a nivel de silos. Es decir, que originalmente... Perdón. ¿Ya? No, la fascina. Originalmente los estándares estaban más bien definidos por el hecho de pagar, por contar una actividad y pagarlo. Entonces, esto es el famoso, los que se ve aquí al lado izquierda, los DRG codes en inglés, ICD-10, ICD-9. Estos son códigos que usan más que nada para actividades, para pagarlos. Eso es claramente útil y necesario, no cabe duda. Cuando vemos a lo que estamos haciendo hoy en día, vemos que también los silos. Hay mucho intento a estandarizar lo que estamos midiendo, pero va por silo. Es decir, que los farmacéuticos definen una cosa que es importante para ellos, los proveedores otra cosa que es importante para ellos, y los internacionales también definen otro. Es decir, que seguimos con los silos para una escala más grande. El futuro tiene que ir más allá de un sistema con el paciente en centro, cuáles son los resultados más importantes para ellos. Porque este dato es lo que más importa y reúnen todos estos sectores. Y es un base común, un centro de una fuente de verdad, digamos. Entonces, esto también es una cosa que los resultados para pacientes podemos mejorar y ir más allá. Para terminar este bloque, dos temas fundamentales. Los resultados de los pacientes deben ser estándares en todo el mundo. Como hemos dicho al principio, una enfermedad es igual donde vives y en todas las organizaciones. Tenemos que quitar los silos y tener una visión global enfocando en el paciente. Y también otro tema, las partes interesadas utilizan esos resultados para lograr diferentes objetivos. Es decir, que los gobiernos hacen a nivel global, o a nivel nacional o regional, para hacer evaluación comparativa, para dar transparencia y para instigar el proceso de mejora y innovación, por supuesto. Los clínicos usan esos resultados para pacientes
para mejorar su atención al paciente y para cambiar su nivel de discusión y relación con pacientes. Y por último, pero no más pequeño, sino más grande, los proveedores usan estos resultados para asegurar que la innovación que están trayendo al mercado es relevante para el paciente y cabe en este sistema que es tan complejo. Y con eso quiero seguir al siguiente bloque, que sería ejemplos internacionales. Y vamos a empezar con las preguntas claves. ¿Por qué importan las normas internacionales y de dónde vienen? Porque esto es importante saber. ¿Y cómo utilizan las organizaciones de pacientes esos resultados? Entonces voy a dar la palabra a Paula y Paula me dices cuando avanzan las slides desde aquí. Hola, buenas tardes. Me presento nuevamente. Yo soy Paula Blancarte, soy representante de iCHOM. Trabajo en el equipo de investigación de medición de resultados. Y pues antes que nada quiero agradecer la invitación y la oportunidad de presentar aquí en este foro. Como ya platicaré un poquito, para mí, para iCHOM es muy importante el compromiso al trabajo con los pacientes. Entonces, este evento sobre todo es muy importante para nosotros y es un placer poder presentar. Entonces, pues realmente yo siento que Jennifer ya dio un resumen muy detallado sobre lo que es la salud basada en el valor. Entonces, estoy viendo que se está moviendo un poco la cámara. Entonces, perdón. Listo. Perdón, había un poco de movimiento y ya no sabía si estábamos en lo mismo. Pero, pues no, para no repetir mucho lo que Jennifer ya explicó de manera muy detallada, iCHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement, es una organización sin fines de lucro con una visión ambiciosa, por decirlo de alguna manera. La misión de iCHOM es desencadenar el potencial de la atención de salud basada en el valor para crear un estándar global de medidas de resultados centrados al paciente. Y esto se hace a través de lo que llamamos SET. Entonces, como pueden ver aquí, Set of Patient-Centered Outcome Measures. ¿Y qué son las SET realmente? Ese es el instrumento principal con el que trabajamos y que desarrollamos y a través del cual intentamos implementar la salud basada en el valor. Estos SET son mapas o guías, por decir, de cómo medir resultados y qué resultados medir específicamente. ¿Qué resultados medir y a través de qué herramientas? Y esto todo a través de un proceso, como Jennifer mencionó, riguroso, basado en evidencia y sobre todo que se apoya en la experiencia vivida de pacientes y de médicos e investigadores que trabajan en esta enfermedad diaria, de manera diaria y con pacientes que viven con esta enfermedad. Entonces, realmente lo que nosotros intentamos hacer es tomar este concepto de las medidas que más le importan a los pacientes, pero realmente apoyarnos en el conocimiento de los pacientes como expertos en cada enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Realmente Jennifer ya dio un resumen muy detallado de dónde viene el concepto, pero para dar un poquito de contexto, como ya fue mencionado, el concepto de salud basada en el valor viene de dos personas basadas en Harvard, Michael Porter y Elizabeth Steinberg, que han desarrollado esto a lo largo de las décadas. Y realmente viene de la realización de unos problemas que existían en la calidad de atención de salud y ver cuáles eran los resultados que eso estaba causando. Entonces, por ejemplo, ver que la escasez de datos de resultados, más allá de las medidas básicas de mortalidad o morbilidad, causan una falta de información para pacientes y proveedores de salud sobre qué funciona o no.
Entonces, si solo estábamos viendo, como mencionó Jennifer anteriormente, si solo estamos viendo cuál es la tasa de supervivencia o cuál es la tasa de mortalidad o de morbilidad de una enfermedad, entonces realmente no estamos viendo qué es lo que llevó a complicaciones que fueron las que llevaron a esta tasa de mortalidad, y realmente no estamos viendo cuál es la calidad de atención a los pacientes y cuál es la calidad de vida de los pacientes mientras viven con la enfermedad. Los resultados son difíciles de comparar, por lo tanto, y no están estandarizados. Y eso conlleva un cambio lento, una incapacidad de aprender de los datos que tenemos. Entonces, si no estamos estandarizando, si los hospitales, más allá de dentro de una región, pero dentro de un país y obviamente internacionalmente, no están midiendo las mismas cosas, no podemos saber realmente de dónde viene la tasa de éxito o no de una atención de calidad. Si los resultados no están centrados en el paciente, entonces el éxito no está definido desde una perspectiva del paciente. Es decir, el ejemplo que ya dio Jennifer se puede dar en otras enfermedades. Si estamos viendo a un paciente con diabetes, por ejemplo, y solo estamos pensando en su nivel de glucosa, en su nivel de creatinina, en la tasa de filtrado glomerular, claro que eso es muy importante para su bienestar y para la clínica del paciente, pero si no estamos viendo su calidad de vida, su ansiedad por la enfermedad, su capacidad de ir a hacer ejercicio, de ir a trabajar, entonces el éxito no se define en eso, por lo tanto no se define en el bienestar del paciente, sino en el éxito clínico. Y finalmente, como ya se mencionó, el enfoque predominante en las medidas del proceso conlleva la suposición de que cambiar el proceso va a mejorar los resultados del paciente, y simplemente se ha demostrado que esa no es la realidad completa. Entonces, todo esto, todos estos problemas y resultados que se ven como resultado del problema, llevó al concepto de salud basada en el valor y a la fundación de iTrone. Entonces, como mencionaba, esta organización se enfoca, y ya tiene 12 años, yo no llevo 12 años en esta organización, pero desde los 12 años que ha existido, el trabajo principal está enfocado en el desarrollo de sets, que como ya mencionaba, son mapas de datos que yo realmente las describo cuando estoy explicando más informalmente qué es. Son como guías para medición de resultados. Todos conocemos las guías de práctica clínica, las guías internacionales, y a mí me gusta ver los sets para entenderlos más prácticamente como guías, pero guías de medición de resultados. Pero sobre todo guías de medición de resultados enfocados al paciente. Entonces, estas guías, estos sets, les voy a llamar sets, están enfocadas cada una en una enfermedad específica. Entonces, al momento, y eso voy a mostrarlo un poco más adelante, pero estamos cubriendo aproximadamente el 60% de lo que conocemos como Global Burden of Disease, definido por la OMS, y cada set se enfoca en una enfermedad específica. Entonces, el desarrollo de esta set se enfoca o se basa en principios específicos. El primero, como ya mencioné, se define en torno a la condición médica y no la especialidad ni el tratamiento. Y esto es importante porque podemos pensar en enfermedades cardiológicas o en condiciones oncológicas, pero definitivamente si hablamos de cáncer de próstata va a ser muy distinto a si estamos hablando de cáncer de ovario. Entonces no podemos pensar en oncología como una condición que vamos a medir resultados de la misma manera, porque la medición de resultados para un paciente que tenga cáncer de próstata va a ser muy distinto a un paciente que tenga cáncer de ovario o de pulmón, etcétera. El set representa el conjunto mínimo de medidas enfocadas al paciente, es decir, no queremos hacer una herramienta que vaya a ser un obstáculo aún más grande para los sistemas de salud. Realmente lo que queremos es hacer una herramienta práctica
y que sí se pueda usar de manera realística. Como mencionaron cuando me presentaron, yo soy médico clínico originalmente, entonces yo entiendo lo que es trabajar en un hospital y todos sabemos que en cuanto a procesos de medición y más protocolos, menos van a querer colaborar los hospitales, desafortunadamente. Entonces la idea es que realmente esto sea lo menos posible, decir, esto es lo que importa y esto es como hay que hacerlo, y con lo mínimo posible dar lo más posible. Los representantes de pacientes son realmente lo más importante para HM. Los representantes de pacientes están involucrados en la creación de todos los sets. Y eso es muy importante por lo que ya mencionaba. La experiencia del paciente es lo que más nos va a dar un conocimiento confiable sobre lo que más le importa a los pacientes. Evidentemente tenemos la experiencia de clínicos y de investigadores en cada enfermedad para tener una guía sobre qué tratamientos se está dando, sobre cómo se abordan las enfermedades de manera estandarizada. Y claro que el conocimiento de los clínicos es importante, pero el conocimiento de los pacientes al final del día es la base del trabajo de AICHM. Y eso es lo que, queremos pensar que es la diferencia que estamos tratando de hacer de parte de AICHM. Los resultados reportados por pacientes incluyen el estado funcional, el agobio sintomático y la calidad de vida relacionada a la enfermedad. Y de ahí utilizaremos diferentes herramientas en cada set. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero los sets se basan mucho en lo que llamamos PROMs, Patient Reported Outcome Measures, y esos son cuestionarios, indicadores que se han desarrollado. Nosotros no los desarrollamos en AICHM, pero los identificamos a través de nuestro proceso de investigación cuáles son las herramientas, los PROMs que podemos usar, que son de mayor utilidad, pero siempre estos PROMs que incluyamos y que nosotros apoyemos como la mejor manera de medir esos resultados, van a cubrir estos 3 puntos: el estado funcional, el agobio sintomático y la calidad de vida relacionada a la enfermedad, para que siempre se representen esas partes muy importantes de la vida del paciente. Y finalmente, un set siempre va a tener una cantidad mínima de factores de riesgos o condiciones iniciales que vayan a ayudar la comparación significativa, y esto es lo que les llamamos a case mix variables, y esto también va a tener bastante importancia en el set, porque todas esas son medidas que van a impactar los resultados del paciente a largo plazo. Y como Jennifer mencionó anteriormente, es un proceso muy riguroso cómo se desarrolla este set. No voy a pasar mucho tiempo en eso para no aburrir a todo el mundo, pero a grandes rasgos, un set se desarrolla en aproximadamente 1 año a 1 año y medio. Entonces realmente es un proceso que toma tiempo, es riguroso. Voy a dar un poquito las bases de cómo se crea un set. Trabajamos con un grupo de expertos que, como ya mencionaba, incluye clínicos, investigadores y pacientes, que son todos expertos en el tema. Ese grupo va a incluir aproximadamente 20-25 expertos que se van a reunir una vez cada 4 a 6 semanas. Dentro de eso tenemos un grupo aún más pequeño, que es el grupo de investigación, que va a estar constantemente, y eso incluye a personas que son parte de AICHM de base y también a personas que se contratan específicamente. Entonces estos son expertos en el tema que se contratan específicamente para ese proyecto, y a través de ese grupo se hace un proceso riguroso de análisis académico. Se hacen systematic reviews de toda la literatura que existe en el tema para identificar cuáles son los resultados más importantes para los pacientes, cuáles son las medidas que existen para eso, es decir, los PROMs que ya mencionaba, y también
muy importante, se van a hacer grupos de enfoque específicamente con pacientes. Entonces, en esos grupos de enfoque no va a haber médicos, no va a haber investigadores, y va a ser un momento en el que pacientes pueden específicamente hablar de su experiencia y dar su opinión sin que haya ningún otro factor. Porque siempre es diferente la dinámica cuando hay clínicos y cuando hay investigadores. Entonces, ese es un momento que es importante para nosotros para hablar con los pacientes directamente. Entonces, cada llamada que toma lugar cada 4 a 6 semanas se va a enfocar a un aspecto distinto del set. Entonces, como ya mencionaba, tenemos una parte que son los resultados que queremos medir. Entonces, definir cuáles son los resultados que vamos a incluir, que queremos medir. Luego vamos a hablar de cuáles son las medidas que queremos usar, es decir, cuáles son los prompts que queremos usar. También se va a hablar de la parte clínica. Se va a definir una línea de tiempo en la cual hay que medir tales resultados, y se van a hablar de los key variables, que son todos los otros factores que pueden influir en esto. Y todo finalmente va a ser un conjunto integral de resultados, que es lo que va a ser el PET. Finalmente, voy a hablar de eso un poquito más adelante otra vez, pero al final del proceso, cuando ya se tiene todo, se distribuye el set antes de ser publicado, se distribuye a pacientes y a clínicos dependiendo del comité de ética que acepte o no. Siempre tiene que haber una revisión del comité de ética, pero se distribuye a pacientes en todo el mundo para que los pacientes mismos puedan verlo y mandar su retroalimentación y decir, sí, esto sí me parece, no me parece, o les faltó esto, o esto está de más. Entonces, además de todo el proceso que ya hubo con el grupo de expertos, tenemos retroalimentación de pacientes de manera anónima de todo el mundo que nos pueden dar retroalimentación y decir, dar aún más información que finalmente se va a implementar y va a cambiar el resultado final. Entonces, siguiente, por favor. Todo eso es el proceso que se hace para un set. Entonces, como ya mencionaba, perdón, esta diapositiva no la pude traducir a tiempo, pero se pueden ver todos los sets que existen. Entonces, pueden ver esa lista abajo. Es una lista de todas las diferentes enfermedades que se han cubierto por iCHOM a lo largo de los años. Entonces, obviamente entre 2020 y 2024 por la pandemia y también por diferentes proyectos que se han tomado han disminuido un poco, pero finalmente tenemos más del 60% de las enfermedades más prevalentes en el mundo cubiertas. Y se puede ver al final de la última que tenemos actualmente el proceso de obesidad que está en desarrollo, y tenemos nuevos sets que están por empezar en los siguientes meses. Siguiente, por favor. Entonces, nada más para dar un pequeño ejemplo de una clínica que ha usado nuestros sets de diabetes y que ha sido muy exitosa. Es una mera coincidencia que este ejemplo sea de México, no lo escogí yo, pero es un ejemplo que nos gusta mucho, que es de CAIPADI, el Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, que está ubicado en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México, que es un hospital de referencia muy importante en México y en Latinoamérica. Esta es una clínica que se enfoca únicamente a ver a pacientes con diagnóstico de diabetes de manera integral y con el uso del set de iCHOM de diabetes. 2 de los médicos en esta clínica colaboraron en el desarrollo de este set. Entonces, desde el momento en el que se publicó este set, se ha estado usando durante más de 5 años. Entonces, han podido ir registrando resultados y se han visto resultados muy positivos para los pacientes. Entonces, siguiente, por favor. Para dar un pequeño resumen de los resultados que podemos ver,
Los resultados realmente se ven a nivel clínico, a nivel personal del paciente y también a nivel institucional. Entonces, puse muy poquitos ejemplos aquí, pero en donde vemos Diabetes Distress, ese es uno de los resultados que están incluidos como resultados enfocados al paciente dentro de este set, que realmente se traduce como angustia por diabetes, es decir, angustia por el diagnóstico que tienen los pacientes, y eso se mide a través del PROM, Problem Areas in Diabetes. Pueden ver aquí que el resultado inicialmente, en promedio, en la primera consulta de paciente, vieron que el resultado era de 38.9 puntos. Entonces, nada más para un poco de contexto, entre más alto puntaje es peor resultado, es decir, mayor angustia. A los 4 años de seguimiento del mismo grupo de pacientes, podemos ver que este resultado ha disminuido a menos de la mitad de lo que era inicialmente. Entonces, realmente la angustia por el diagnóstico de diabetes o por vivir con la enfermedad de diabetes ha disminuido significativamente en este grupo de pacientes, y al hacer encuestas de satisfacción con el tratamiento y de por qué ha disminuido esta angustia, se debe mucho a la disminución de complicaciones y al tipo de trato y atención integral que se ha dado. Eso también se puede ver de manera enfocada un poco más clínica tradicionalmente es decir, para dar el contexto de que la mejoría es también en lo que se mide tradicionalmente en la clínica. El control glucémico también bajó mucho, la presión arterial bajó mucho, al igual que la dislipidemia. Y eso no voy a entrar en mucho detalle, pero se puede ver también a través de los medidores de esos parámetros clínicos. Entonces, institucionalmente el costo, como mencionaba Jennifer, también esto tiene que ver mucho también con el costo del tratamiento médico y de atención médica en general. El costo de atención de pacientes disminuye, se puede ver en los registros, significativamente por paciente cada año, y eso se debe a que hay menor número de complicaciones y por lo tanto menor necesidad de tratamiento, de tratamiento invasivo, no solo farmacológico, y todo esto porque los resultados se están midiendo de manera mucho más cercana, detallada e integral. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poquito más del involucro de pacientes, aquí hay esta es una lista de todos los sets que tenemos, que hemos acabado, y el número de pacientes que se han podido incluir en cada set. Desafortunadamente tenemos un par que no pudimos, o no se pudo incluir a pacientes. Pero realmente se puede ver aquí que en la mayoría de los sets, más del 95% yo diría, hubo involucro de pacientes, y el objetivo realmente es que cada vez haya más. Nuestra meta es que cada vez que hagamos un set, el 25%, mínimo, el 25% si se puede más, del grupo de expertos está conformado por pacientes. Entonces, como pueden ver, nuestro último set que completamos el año pasado y que se acaba de publicar el artículo de ese proyecto fue enfocado a epilepsia, y en este grupo hubo 9 pacientes representantes de creo que 24. Entonces ese es un número con el que nos queremos quedar para los siguientes sets, para continuar con el compromiso al involucro de pacientes constante en nuestro set. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué manera intentamos amplificar la voz del paciente en nuestro trabajo? Como ya mencioné, la inclusión de pacientes como miembros activos y votantes en grupos de trabajo, y eso es importante, creo que no lo mencioné antes, pero cada miembro del
derecho de votar y dar su retroalimentación. Entonces, ese voto siempre va a ser significativo en el resultado final. Entonces, no es subjetivo realmente cómo tomamos retroalimentación. No es que una persona habla y le hacemos más o menos caso, finalmente todo es a través de votos, entonces se puede cuantificar realmente la contribución de cada quien. El uso de encuestas de revisión abiertas para recopilar comentarios sobre los sets que hicimos, eso es lo que mencionaba antes sobre el paso final del desarrollo de un set. Y finalmente garantizamos que los resultados informados por los pacientes sean un componente clave de los sets. Siguiente. Intentamos, más allá de trabajo con pacientes individuales, que nuestras colaboraciones institucionales también sean con organizaciones de pacientes y no nada más con hospitales o con industrias farmacéuticas, etcétera. Realmente queremos amplificar la voz del paciente institucionalmente también. Entonces, estos son unos ejemplos de organizaciones de pacientes con las que hemos colaborado, tanto para desarrollo de sets como patrocinio o colaboración dentro de nuestras conferencias, que puedan también presentar y representar a sus grupos de pacientes en nuestros eventos. Siguiente, por favor. Perdón, se me fue la palabra. Más recientemente tuvimos la noticia de que el miembro más nuevo de nuestro consejo es un representante de pacientes, Kevin Wake, quien es presidente de la Asociación de Enfermedades de Células Falciformes. Entonces, esta también es una manera de que nuestro consejo e institucionalmente todas las decisiones que tomemos nosotros tengan la contribución de un paciente y de un representante de pacientes, para que todas las metas de nuestra organización también sean enfocadas al paciente y no nada más por expertos clínicos, es decir. Siguiente. Finalmente, uno de nuestros proyectos más recientes y más importantes es lo que le llamamos el Patient Charter. Entonces, miembros del equipo de ICHOM se tomaron la tarea de recopilar información de pacientes. Creo que tuvimos más de 25 pacientes que contribuyeron a este documento, en donde se establecen los derechos que tienen los pacientes al trabajar con nosotros y al recibir tratamiento médico. Desafortunadamente no se ha podido hacer una traducción oficial, entonces puse todos los resultados del Patient Charter en inglés, pero como pueden ver, algunos de los resultados que se ven aquí, todos son guiados a la autonomía del paciente, al derecho de los pacientes y al empoderamiento de los pacientes dentro de su tratamiento, pero también dentro de su trabajo con nosotros. Entonces, por ejemplo, yo soy dueño de mi historia y tengo el derecho a compartirlo y ser tratado con respecto a esta historia. Entonces, realmente lo que queremos a través de este documento es darle la seguridad a los pacientes de trabajar con nosotros, pero también de tener conocimiento de sus derechos cuando están interactuando con cualquier institución médica o de salud. Y finalmente, nada más un pequeño resumen de qué manera hemos interactuado con España o nuestra presencia en España. Dentro del desarrollo de nuestros 45, casi 46 sets, hemos tenido 19 participantes, tanto en forma de pacientes como expertos clínicos, en diferentes sets. Nuestros sets, en lo que tenemos registrado, se usan en diferentes hospitales o instituciones de salud, consultorías de salud en España, en diferentes regiones de España. Y nuestra conferencia del año pasado fue en Barcelona,
lo cual todos disfrutamos mucho porque comimos muy bien y tuvimos muy buen clima. Y pues realmente ahí fue un momento muy especial porque tuvimos la oportunidad de hacer visitas a hospitales que usan nuestro set y que nos pudieron mostrar qué resultados han tenido trabajando con nuestros sets y qué impacto se ha podido ver en pacientes en España. Entonces eso es todo por mi parte y muchas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Voy a intentar moverte desde la pantalla ahí. Y a lo mejor si me podría ayudar, por favor, a bajarla. Y simplemente para decir que en esta conferencia, si lo está teniendo interés en participar en la conferencia anual de ICHOM en 2024, vamos a celebrarlo en Ámsterdam, que no tiene la misma clima ni la misma comida de España, pero bueno, en octubre de este año. Muy bien, pues seguimos un poco después de hablar de ICHOM, de dónde vienen los ejemplos internacionales y los indicadores. Un grupo de ejemplos que usan estos indicadores. Y vamos a empezar con uno que estaba mencionado por Paulo, estaba en una de sus diapositivas, Movember. Movember a lo mejor conocéis muy bien, tiene una fama ya mundialmente. Movember, de hecho, empezó patrocinando uno de los primeros 4 sets. Había en el primer año de ICHOM 4, uno de ellos era Localized Prostate Cancer, prostate de cáncer local. Y Movember ya ha tenido un recorrido largo antes de que empezó ICHOM, entonces ellos prestaron sus conocimientos, sus expertise, sus expertos para ayudar en este primer set. Entonces aquí se ve los participantes. Esto es un set de ICHOM. Al lado izquierdo se ve que cada pieza de este puzzle es un indicador para este grupo. Y eso es un set mínimo, como ha explicado ella. Se ve a la derecha que Movember ha sido el sponsor que ha patrocinado todo el proceso que ha descrito Paula. Y abajo aquí se ve los participantes, de dónde vienen, de qué país y sus instituciones, y si son los pacientes o no. Y solo un poquito más, a mí me resulta pues un reto fantástico que Movember dice que para 2030, con todas sus iniciativas a lo largo de la década y 2 décadas o más, reduciremos la cantidad de hombres que mueren prematuramente en un 25%. Es decir, que esto sí tiene impacto en vidas a lo largo de usar este tipo de datos, de resultados. Entonces, ellos tienen un montón de herramientas, de programas, etcétera, y están activos aquí en España, como seguro que bastante conoce muy bien. Entonces, esto es un ejemplo de pues un grupo que está activo en muchos países, que tiene un largo recorrido de empezar midiendo los resultados. Quiero dar otro ejemplo que a lo mejor no suena tanto, que es, por sus siglas en inglés, de nuevo, H2O, que si recuerdas a la clase de química, esos son los símbolos para agua. Entonces, tiene un doble sentido. Health Outcomes Observatory son las letras que eso significa. Health DH Outcomes Observatory, los 2 O's. Pero también el concepto es que esto es un observatorio, los registros que hemos hablado antes, pero es casi como un público, una cosa como el agua que llega a nuestras casas a través de los canales públicos, etcétera. Entonces, la idea aquí es que también invertimos en la tubería para que los datos fluyan con más fácilmente para intentar mejorar. Entonces, hoy en día esto es un
grupo a nivel europeo que tiene 4 países involucrados en esta primera fase. Uno de esos es España, de hecho. Y están enfocados en 3 enfermedades: diabetes, y se ve aquí a la izquierda, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer. Entonces, tienen un programa ya montado, y voy a simplemente pasar un par de diapositivos que están hechos por H2O, por este grupo, que están en español, para que se pueda ver cuál es su intento, cuál es su proceso, y cuál es su visión de cómo se usan los datos de resultados de pacientes que están recopilando. Entonces, aquí tenemos a Lisa. Y Lisa es un paciente con diabetes y cáncer de pulmón que utiliza H2O. Y esto ayuda no solo a ella, pero también a sus médicos. Y se puede ver a largo plazo cómo es el progreso de Lisa con sus indicadores más importantes para ella, que están incluso colaborando H2O con iChum. Es decir, que los iChum y los expertos que vienen de iChum han trabajado con H2O y estos indicadores están medidos dentro de H2O. Entonces, con todo esto que da Lisa a sus médicos, pero también los médicos recuperan de sus sistemas, de los records que tienen en los clínicos y hospitales, ella puede hacer un par de cosas. Y aquí no voy a entrar en cada uno de los detalles, pero os invito a mirarlo con más tiempo, con más calma en otro momento. Simplemente el hecho de que ya tenemos datos que son propios del paciente, el paciente puede controlar quién ve esos datos y cómo se usa esos datos. Esto es la visión que están montando y están implementando, no solo en España, pero en los otros 3 países ahora, con fondos fondos públicos de Comunión Europea, pero también con inversiones de las empresas privadas que están interesados también claramente en mejorar los resultados para los pacientes con la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí se ve algunos de los beneficios de cómo se puede sacar valor a los datos que están recopilando tanto Lisa, en este caso, como sus médicos, y comparando, etcétera. Por ejemplo, se puede facilitar que sus médicos utilizan la información clave, mejoran las decisiones, mejoran la conversación con Lisa, mejoran la relación a largo plazo, etcétera. Entonces, esto es ya vivo hoy en día, y aquí he compartido un código QR que, si quieres más información, puedes visitar su página web, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo que me encanta, que era una idea, una visión hace 5 años, y ya estaban haciéndose real, cada día un poco más realidad para nosotros y para el futuro. Y por último, un ejemplo que quiero mencionar, simplemente para que, sabes, esto es más nivel internacional, pero el OCDE tiene un programa que se llama París, como la ciudad, pero en educación a lo mejor sabes que hay una serie de indicadores de calidad que se llama PISA, como la ciudad en Italia, pues eso es París para los indicadores de salud. Y sus pares en inglés es el Patient Reported Indicator Survey, que se ve aquí. Y ellos también han trabajado con iChum durante los últimos años para aprovechar de los expertos y el input que han recopilado ya iChum. Y ya hoy ellos también tienen la idea de no solo publican el número de actividades, el número de pacientes en cada enfermedad, en cada país, que tienen una larga historia haciendo eso, pero va más allá. Su visión en este programa de París es incluir también resultados. Y a través de tener transparencia internacional entre países, podemos, volviendo al principio, mejorar y disminuir la variabilidad entre países que hemos visto en muchas enfermedades hoy en día. Entonces, esto es la visión a largo plazo, que París ya ha tenido, se puede también visitar su página web con este código QR, ya ha tenido sus primeras publicaciones a principio de este año, y esperan tener aún
aún más resultados a lo largo de este año y ya en adelante con el mismo fin. Y con eso quiero pasar ya, ojalá, los aprendizajes de este bloque que ha empezado Paula, diciendo que la medición de resultados es un movimiento verdadero. Ya tienen más de 10 años en concreto con ICHOM y con otros más, y se utiliza hoy en día muchos grupos de pacientes en todo el mundo. También las organizaciones líderes, como hemos visto en la última parte, se usan estos resultados para distintos objetivos, ¿no? Evaluación comparativa, que se puede mirar tanto en París como en H2O, mejorar la prestación de atención al paciente y, por supuesto, mejorar los tratamientos también. Esos son los principales objetivos que tienen el uso de las asociaciones de pacientes de los indicadores. Y ya un poco abriendo por discusión un poco ideas que podemos hacer, ojalá que eso ha servido un poco para dar una visión global. Claro, yo no tengo unas respuestas para qué podemos hacer mañana mejor. Seguro que tenéis muchas ideas. He puesto aquí una cosa simplemente para tener un guía que es ilustrativo más que nada, pero yo creo que aquí en España tenemos fases y cada asociación está en una fase distinta de su madurez, de su incorporación ya de resultados. Hay algunos aquí en España que son muy maduros ya y algunos que esto a lo mejor ha sido pues un primer contacto o un poco más allá. Entonces, yo creo que es un proceso continuo, empezando de conocer o familiarizarse de cuáles son los indicadores que hoy en día existen mundialmente, que están ya definidos, consensuados, publicados, usados y están usando para mejorar resultados para pacientes. Y esto se puede hacer a nivel del foro y también, por supuesto, incluso más relevante para cada asociación. Una vez pasamos de la fase de conocer lo que hay, es compartir y educar. Y aquí el principio para mí es, hay muchos grupos involucrados en la mejora de cuidado para el paciente. Hay muchas partes interesadas, hay muchos actores, empezando con los pacientes y los miembros de las asociaciones, pero más allá los colaboradores también. Entonces, un poco compartir lo que existe con las otras partes interesadas para la enfermedad, para la asociación específica. Ya una vez ya compartimos y educamos un poco, estamos ya en la misma página, es el proceso de convencer. ¿Cómo podemos utilizar estos indicadores? Tanto a nivel de asociación, pero más que nada, cómo podemos poner esto en marcha hoy en día con los médicos, con los hospitales, con el gobierno, hablando de los registros de antes, el impacto positivo que han tenido en otros países. Y al final, pues la cosa que Paula ha dado el ejemplo del Patient Charter, cómo podemos hacerlo aquí en España, por ejemplo, teniendo ya una traducción verdadera en español que se puede usar tanto a nivel foro, pero también en la comunicación con los colaboradores y otros a nivel administrativo o con los clínicos, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Yo no tengo respuesta, pero estoy dispuesto a trabajar juntos para ver cómo podemos mejorar y avanzar con el tema aquí en España. Y con eso quiero dar las gracias de la organización a la oportunidad y estoy abierto a cualquier tipo de duda, pregunta, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, vale. Muchísimas gracias, Jennifer, y Paola, que estás ahí online. Pues la verdad que nos ha encantado, por lo menos a mí,
esta presentación. Es una presentación que se necesitaba, que sabemos desde el Foro Español de Pacientes que se necesita transmitir esos mensajes para que las asociaciones de pacientes vean la importancia de la medición de los resultados y de la participación. También informaros que justamente en participación, el Foro Español de Pacientes, estamos ahora súper activos. Has hablado de H2O. Yo llevo 2 años participando en H2O diabetes y luego tenemos un grupo internacional en el Foro Español de Pacientes que están participando también en distintos grupos de trabajo, y eso es lo que nos hace que luego lo podamos transmitir también, que lo estamos haciendo a las distintas organizaciones de pacientes, porque son personas que vienen de estas organizaciones de pacientes. Sí que es verdad que tenemos el hándicap de que tienen que hablar inglés, pero bueno, eso tendríamos que hacerlo un poco, esta participación que fuera en español, ¿no?, para los españoles, ¿no? Por otro lado, también hemos participado en el proyecto Paris, difundiendo y difundiendo también las organizaciones de pacientes de toda España, el proyecto Paris entre sus pacientes. Bueno, entramos en este momento de preguntas y respuestas. Para las personas que están online, saben que tenemos que pueden mandar sus preguntas, a través de un número de móvil, que es el 699-839-000, a través del WhatsApp de este móvil. Estamos esperando estas preguntas, ya tenemos 2 preguntas registradas. Vamos a empezar primero con las preguntas de las personas que están presentes, y voy a pasar ahora mismo a Santiago García, que es asesor de salud digital del Foro Español de Pacientes, que me había entregado una pregunta y prefiero que la haga él directamente. Santiago. Sí, déjame ver lo que había escrito. Vale. Bueno, la he redactado antes de... perdón, primero me presento. Sobre todo mi background, he sido director de transformación digital en un servicio autonómico de salud durante 4 años, además durante COVID, con lo cual, bueno, pues nos ha tocado hacer muchísimas cosas en relación con la comunicación con los pacientes, etcétera. Y bueno, y me he incorporado al foro recientemente para asesorar en todo lo necesario en cuanto a posicionamiento del foro en salud digital, ¿no? Y mi pregunta era para Jennifer, un poco como una visión más global, aunque tu última slide ya pues era un poco ilustrativa de la situación en España. Me refería a la situación en España de la implantación de PREMS, PROMS, los procesos clínicos. Tu percepción general, que entiendo que será como de todos, que su implantación es baja, pero bueno, ahora te dejo contestar. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Y dónde están las barreras? La pregunta es sobre las barreras. Si las barreras están más en el ámbito de los profesionales, sociedades científicas, que quieren tener sus propias métricas y no aceptan unos estándares internacionales, o está también en el coste, los costes para implantar esto a nivel de un servicio autonómico de salud, por ejemplo, o de todo el SNS. Bueno, pues es porque ha hecho, evidentemente tiene ánimo de lucro, tiene coste de licencia, de traducción, etcétera. Bueno, ¿cómo ves la cuestión en España y las dificultades, ¿no? Gracias, Santiago, por la pregunta. Fantástico y relevante, y yo creo que todas las barreras que has mencionado existen y son reales, ¿no? El peso relativo de uno versus otro no puedo decirte exactamente, pero yo creo que la manera, tú preguntas sobre todo cómo podemos hacer, cómo podemos mejorar. Desafortunadamente, yo creo que una cosa fundamental viene de esta última diapositiva, de conocer. Una cosa es hablar en este foro, que todos sois muy informados de lo que es más importante para los pacientes en todo momento. Pero desafortunadamente, los médicos, las sociedades profesionales, etcétera, tienen muchos retos y esto no entra mucho en su día a día. Entonces, es intentar amplificar la voz del paciente en estos foros, en comunicación entre las especialidades, las sociedades, y más que nada, yo creo que tendremos pues un impacto enorme si podemos entrar con una voz consensuada
al gobierno, porque así es un poco, hay muchas cosas que vienen desde abajo y hay cosas que vienen desde arriba, ¿no? Entonces, los dos funcionan, por supuesto. Lo de arriba normalmente funciona más rápido y con más dispersión. Entonces, yo creo que no hay una respuesta única, una respuesta mágica tampoco, desafortunadamente. Me encanta que los ejemplos que conozco fuera de España son personas que quieren hacer pues su vida dedicada a eso y tienen una visión y lo hacen. Entonces, también es suerte encontrar a estas personas que son los líderes, da igual dónde están en su posición, en su organización, y trabajar junto con estas que tienen ambición, liderazgo y un movimiento. Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, de intentar desde arriba a abajo, intentar los que están abajo o en medio o lo que sea, que tienen ambición y liderazgo y quieren hacer los proyectos, etcétera. Sí, coste siempre será una excusa, pero ya sabemos que los costes están subiendo y no estamos mejorando, entonces puede ser excusa para siempre, pero no estamos cambiando. Yo creo que es tener un poco de fe en lanzarnos también donde hay oportunidades para hacerlo. Sí, una segunda pregunta y ya acabo. A mí se me planteaba muchas veces como director de transformación digital, desde la industria farmacéutica, la implementación de experiencia de paciente con el ánimo de, muchas veces, demostrar evidencia y acelerar de esa manera el acceso a fármacos que no estaban autorizados, ¿no? en ese momento. Esto yo siempre lo he visto como una oportunidad, quiero decir, para los pacientes, porque no deja de ser una mejora de la vida del paciente o de su experiencia, ¿no? Como en ese proceso clínico. Esto es habitual a nivel internacional también y bueno, ¿cómo lo ves? O sea, yo lo veo perfectamente válido que usemos a la industria como socios, porque puede haber un objetivo común. El suyo evidentemente es de vender un fármaco X, pero haciéndolo en base a datos reales, de vida real de los pacientes, que demuestren su eficacia, ¿no? Y que a veces igual la administración es renuente porque sabe que si se demuestra lo tiene que meter obligatoriamente y le incrementa el presupuesto, ¿no? De farmacia. Pero... Sí. No, total. Yo recuerdo estar en una reunión hace un par de años entre representantes de cada especialidad científica, los médicos de España, junto con pues la Asociación de Industria de Farmacéuticos, ¿no? Y una cosa que los médicos estaban pidiendo a la industria era más o menos lo que dices, que ayuda en términos de poner un proceso de recopilar esos datos. Ellos quieren estos datos, pero normalmente no tienen el tiempo ni los recursos humanos para implantar en sus hospitales o sus clínicos. Pero normalmente la parte de industria a lo mejor puede montar una cosa que es parecido para muchos hospitales, que es a escala, que pueden cubrir a la vez muchos centros clínicos y también más que una enfermedad. Entonces yo creo que hay una solución ahí que es un win-win, porque los datos es parecido a H2O al final, que H2O, como he explicado, tiene una parte de su financiación por parte de Comisión Europea, pero también por parte de la industria de farmacéutica, porque la industria también requiere y necesita esos datos para mejorar y enfocar sus inversiones para mejorar los tratamientos. Entonces yo creo que claramente es un win-win. Hay una cosa importantísima que luego están los gobiernos, que lógicamente tampoco están muy de forma de prestar esa ayuda que se necesita a los pacientes. Los médicos podrán poner muchísimas cosas buenas, fenomenal, pero nos encontramos con una gran barrera, y lógicamente la financiación. El dinero público, ¿dónde va? Del gobierno, que realmente no da lo que tiene que dar. Tenemos pacientes que están lastimosamente. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia concretamente fue el caos mundial.
porque nos encontramos con pacientes que tenían una cierta edad y no se gastaba el dinero de esos pacientes. ¿Por qué? Eran mayores, evidentemente, pues justamente los respiradores hacían falta para otras personas, evidentemente la gente mayor. La gente de polio, que vivimos por desgracia en esta época, lógicamente, somos los olvidados de Dios, olvidados totalmente. Los de personas concretamente con la talidomida, ¿qué pasó? Olvidados de Dios. Y nadie se ha preocupado de nosotros. Os lo digo sinceramente, nadie se ha preocupado de nosotros. Ni el gobierno, ni los médicos, ni nada por el estilo. Por lo tanto, lógicamente, yo desde mi asociación Coadifima seguimos luchando por ese reto que se nos reconozca como personas. Una cosa. Y luego como pacientes, como habéis dicho realmente, que tenemos la voz de decir lo que realmente sentimos y que realmente podemos aportar muchas cosas y muchas ideas. No somos científicos, pero sí, concretamente hace pocos días estuvimos en el León de Marañón, en el foro de pacientes, y somos en la mejor barrera y la mejor información de paciente a pacientes. Sí, Creo sí. concretamente que tenéis que tenerlo mucho en cuenta. Sí. Gracias. No, gracias. Sois expertos en las enfermedades, por supuesto. Sí, 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 más que nadie. Gracias. Bueno, recordar que estamos esperando vuestras preguntas a través del WhatsApp, a través del número 699-839-000. Bueno, pues hemos recibido una pregunta que puede ser para cualquiera de las dos, Paola o Jennifer. ¿Cómo se involucra al paciente? ¿Cómo se eligen? Marina de Cáceres. Paula. Pues realmente los pacientes se pueden, no se eligen, se reclutan, por decir. Entonces, realmente cualquier paciente que identifiquemos, ya sea por conocimiento de una organización de pacientes que se enfoca en la enfermedad en que estemos trabajando y que pues haya alguna recomendación, ya sea porque algún representante de pacientes trabaja mucho en proyectos así, o que nos escriben porque se enteran que vamos a empezar ese proyecto y entonces expresan interés. O también hemos tenido representantes de pacientes en algunos proyectos que alguien del equipo conoce personalmente e invitamos a participar. Entonces realmente no se eligen porque nunca hasta ahora, y no creo que empecemos, nunca se rechaza a un paciente. Es decir, si alguien se invita o expresa interés en participar en el proyecto, definitivamente se van a incluir en el proyecto. Perfecto, gracias. Otra pregunta de Antonio Alicante. ¿Se mide como éxito la disminución de la angustia de la pareja, del padre, de la madre, o sea, de la familia conviviente? Esa es una excelente pregunta. Pues depende en qué enfermedad y cuáles sean las mediciones que se eligen como parte final del set, pero sí existen sets que tenemos algunos prompts incluidos en donde ya sean cuidadores, pareja, papás, si es una condición de pediatría, también se miden los resultados, pero depende mucho. No siempre se mide porque no siempre se elige como parte final del set, pero sí existen algunas mediciones o algunos cuestionarios que son enfocados al impacto de familiares o cuidadores, etcétera. Depende de cada enfermedad, pero sí. Y quizá para añadir una anécdota a este hecho, yo recuerdo hablar con un equipo médico que estaba intentando implantar el set de diabetes y tenía un paciente de diabetes tipo 1, que es lo que tiene toda la vida, digamos, y estaba hablando el paciente sobre su enfoque en el mundo y dice a los médicos y al equipo, mira, vosotros me haréis muchas cosas, mi nivel de eso,
pero nadie nunca me pregunta sobre mi nivel de ansiedad ni lo de mi pareja. Entonces, ahí viene directamente el impacto. Y es decir, como has dicho antes, los médicos son expertos en la medicina, en las enfermedades, pero no siempre tienen la visión holística de la vida del paciente. Entonces, muy bien dicho lo que Paula ha dicho, que sí, en algunos están incluidos en el set, y si no está incluido en el set, existen herramientas para medirlo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Santiago, te lo paso. Sí, no, os quería contar mi experiencia y una de las barreras que también veo a la hora de implementar PREMS y PROMS de manera sobre todo sistemática, ¿no? A nivel de un servicio autonómico de salud o incluso a nivel de todos los servicios de un hospital, con los diferentes cuestionarios que toque en cada proceso clínico, son los sistemas de información. Los sistemas de información, como sabéis, bueno, mi impresión además ahora desde fuera es que los estándares, digamos, de información clínica no están maduros, quiero decir, existen, pero no están implantados, no están digamos, enforzados, como se dice en inglés, ¿no? Por una normativa, con lo cual las aplicaciones de historia clínica, los sistemas de información clínica de los hospitales son sistemas, además, médico-céntricos, o sea, pensados únicamente para el profesional y además para el médico. Encima las enfermeras suelen ser de segunda comparado con el médico a nivel de usuario del sistema, y todos los departamentos de informática sanitaria, históricamente su único cliente al que tienen que contentar es al médico, y son sistemas monolíticos que no tienen posibilidad de acceder desde fuera del hospital, lo cual, a los que hemos intentado montar sistemas de este tipo de experiencia de paciente, nos obliga a montar sistemas auxiliares por fuera, que luego hay que intentar conectar de alguna manera. Entonces, bueno, creo que ahí hay también una labor importantísima en el diseño de los sistemas de información clínica. O sea, que aparte de usar estándares como PNHR u otros que se están ahora... hay un proyecto en Cataluña muy importante que si tiene éxito pues puede ser una de las claves del futuro. O sea, hay que cambiar la perspectiva de cómo diseñamos los sistemas de información. O sea, porque es que el sistema de información, por defecto, deberías pensar que uno de los frontales va a ser el del paciente, 24/7 en su smartphone. Y esto no es una realidad hoy en día. O sea, son siempre cosas, experiencias piloto, hay cosas auxiliares que se montan por fuera y no el core del sistema de información del hospital. Total de acuerdo. Es cierto que yo creo que los sistemas de los Electronic Patient Records, como digamos, ¿no? Están diseñados exactamente como dices tú, para los médicos y no para los pacientes. Y esto es una barrera en todo el mundo. Incluso en un mismo hospital tienen distintas versiones de la misma herramienta que no hablan entre ellos, dentro del mismo hospital para el mismo paciente, que es bastante triste después de todo el dinero que han invertido los hospitales y los gobiernos en eso. Y como dices, hay soluciones que van encima, abajo, alrededor, etcétera, que yo creo que esto es la manera de incluirlo. Los ejemplos más conseguidos que conozco es Osakidecha, por supuesto, que a partir de la experiencia de Cruces ha implementado los PREMS en su app de paciente, y luego Quirón, aquí la Jiménez Díaz en Madrid también, Quirón tiene implantado los PREMS, ha empezado con leucemia y algún otro, leucemia crónica y algún otro proceso clínico. Son los más avanzados que yo conozco a nivel, bueno, probablemente a nivel mundial, y sobre todo en el sentido de que es sistémico, que está en la app por defecto para el paciente. Exacto. Y de hecho, ICHAM tiene una serie de partners y de colaboradores en el mundo que justo están enfocados en eso. Son más que nada los startups, las empresas pequeñas. A veces vienen dentro de hospitales, a veces vienen de pacientes o lo que sea, pero ellos tienen un grupo creciente de colaboradores que son partners, que son independientes, pero están condicionados y con experiencia en implantar PROMS y PREMS junto con apps de pacientes. Yo creo que eso a largo plazo es la manera, porque dentro del sistema de paciente yo creo que no va a cambiar bastante. Yo creo que vienen de otras formas
y más que nada apps enfocadas a los pacientes. La manera de H2O, como hemos hablado antes también. Bueno, pues si nadie en la sala quiere hacer más preguntas, online no hemos recibido ninguna más, pues damos como clausurado el curso. Agradecer muchísimo a Paola, que desde Inglaterra, y desde ICHOM, y Jennifer, su presentación, su magnífica presentación. También a la Universidad Rey Juan Carlos por cedernos la sala, y a los patrocinadores colaboradores, que os voy a recordar, que son GSK, Johnson & Johnson, Otsuka y Lundberg, por patrocinar el curso, y que gracias a esto pues, bueno, hemos tenido acceso pues, todas las personas que han podido asistir hoy online y presencialmente. Luego recordar que vamos a grabarlo y luego quedará grabado en nuestro canal de YouTube y luego el podcast en nuestro canal de Spotify. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Adiós. gracias. Gracias.